el trabajo 1 y 2. Yo lo voy a dejar acá, antes de cuando termine la clase lo voy a repetir y y bueno, vamos a hacerlo en esa hora. Si no hay alguien que no pueda, digamos. Bien. Lo que vamos a ver en esta clase, y a un rato voy a empezar a grabar, es un poco de respuesta en frecuencia. Ya hemos visto respuesta en frecuencia la clase del 17 del 6. Yo la voy a subir de nuevo a la carpeta compartida a la primera parte de la clase que ya habíamos visto. Y bueno, van a tener la grabación de esa clase, la del 17 del 6. Y lo que vamos a ver ahora, que vamos a ver dos ejercicios más de respuesta en frecuencia. Y después vamos a hacer una actividad áulica con un ejercicio tipo parcial, para que estemos todos ya como predispuestos ya para que se bien. Bien. Bueno, vamos a empezar. Condori se está uniendo. Una consulta. Lo que yo vi es que la mayoría de ustedes no usó el Proteus. La idea era que ustedes usaran el que ustedes prefirieran, pero fue medio difícil hacer funcionar el circuito con Proteus. No les funcionó, probaron o no lo probaron, o no sé. Cosa de Nosotros poder... Sí, sí. usamos Profe para sistemas de comunicación en multisim desde el principio de año, entonces muchos nos encontramos más cómodos con ese simulador. Por lo Bueno. menos mi grupo lo usó por eso. Pasaron por el grupo que tenemos de WhatsApp un generador de función biológica y directamente usamos ese. Bien. Bien. Sí, yo lo que yo les entregué en su momento fue una opción, entre otras opciones, porque ese simulador que está en Proteus es una copia idéntica al que tienen en el laboratorio. Si ustedes van al laboratorio van a ver el mismo equipo, digamos, el mismo display, el mismo menú y la misma salida, digamos. Pero bueno, no, la idea era que ustedes, digamos, implementen la mejor opción que ustedes consideren. Bien. Bueno, entonces, ahora que vamos a empezar es a ver algo de respuesta en frecuencia. A ver, vamos a empezar a grabar. Bueno, acá tenemos el primer ejercicio, que es de una serie de ejercicios que están en el apunte, que ya lo habíamos visto en una clase anterior, la del 17 del 6, como les había dicho. Bueno, en este caso, a ver, en este caso, ¿qué se nos pide en este circuito? El análisis de los polos para la frecuencia de corte superior. Van a ser dos polos. Y bueno, en este circuito se nos da ya los datos, el HFE, las capacidades intrínsecas, la RC, la RL, la RBB, RE, RS, el HIE, se nos está dando las resistencias de RB1 y RB2, como datos para hacer el cálculo inicial. Acá entonces, ¿qué nos está pidiendo el circuito, la consigna? Calcular los dos polos que tenemos, ya sea por el circuito de entrada y por el circuito de salida. Para poder hacer el cálculo en el circuito de entrada, primeramente vamos a hacer el cálculo de la ICQ con los datos que tenemos. Recordamos entonces que el HIE era igual a los 25 milivoltios
por el HFE dividido el ICQ. Bien, entonces despejamos ICQ y con los datos obtenidos ya tenemos, con los datos dados tenemos el ICQ de en este circuito. Después, la transconductancia, que recordamos, estaba definida, lo que es aproximadamente 40 ICQ. ¿De dónde salía eso? Estábamos en el inicio del apunte, donde nosotros tenemos un resumen de los parámetros del circuito pi equivalente. Entonces, la transconductancia la tenemos acá, ¿no? O la tapé. La transconductancia, bueno, a ver, la voy a marcar. La transconductancia está acá. Bien. Bien. Después tenemos que la RL' es el paralelo de RC en paralelo con RL. Otra vez vamos al circuito equivalente que estaba definido al inicio del apunte, RC en paralelo con RL, ¿no? Ahí los tenemos, ¿no? Bien. Después, la capacidad de Miller de entrada la teníamos ya definida, ¿no? Otra vez con el circuito equivalente que está al inicio del apunte, la capacidad de Miller es la que aparece aquí, ¿no? Y está definida por el CBC, que es la capacidad que tenemos aquí en el equivalente, por el 1 más la transconductancia por la RL', que es el paralelo de RC con RL. Sustituyendo los valores, tenemos que la capacidad de Miller nos da 240 picofarados. Entonces, para definir la capacidad total, que la que estamos viendo aquí, es la suma de CB más CM. El circuito equivalente, ¿no? Tenemos la capacidad total, el circuito de entrada equivalente, y entonces nos está dando la suma, que son 260 picofarados. Luego, en base a los datos que nos estamos dando, si recordamos, el HIE, digamos, más detallado, es la sumatoria entre el RBE y el RBB. Nosotros anteriormente a RBB no lo consideramos, pero sí, tenemos que considerarlo en este modelo de alta frecuencia. Entonces, yo despejo RBE, porque tengo el HIE como dato, y el RB, que son las resistencias de los terminales de entrada del transistor, que es una cantidad bastante baja, 30 ohm. Entonces nos da a RB igual a 1350 ohm. Entonces, con estos dos datos, y volviendo al modelo equivalente, yo, a ver, puedo ver o mirar desde este punto de vista la resistencia. A ver si sale. Bien, ahí yo me ubico en ese punto y miro hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la RB es el paralelo de RB. Vamos a ir de nuevo acá al dibujito. Es el paralelo de RB, la RB grande, es el paralelo de RB con RBB más el paralelo de RS con RB. De ahí, entonces, yo ya tengo definido mi RBE y mi capacidad total, que es lo que me define
la frecuencia de corte superior debido al circuito de entrada. Entonces, reemplazando los valores, vamos a ver que mi frecuencia de corte superior debido al circuito de entrada es 1.56 MHz. Bien. ¿Todo bien hasta ahí? No sé si... A ver, acá hay alguien que quiera entrar. ¿Alguna duda? Hasta ahí hemos visto uno de los polos que definen la frecuencia de corte superior. Bien. Para calcular la frecuencia crítica de corte superior debido al circuito de salida, vamos a definir entonces que la capacidad de Miller para el circuito de salida, esta fórmula viene ya del teórico, ahora vamos a demostrar acá, está definida por CBC, entre paréntesis, la ganancia de tensión más 1 dividido la ganancia de tensión. Entonces, si nuestra ganancia de tensión es mucho mayor que 1, la capacidad de Miller de salida va a estar prácticamente definida por CBC. Considerando una ganancia mucho mayor que 1, la capacidad de Miller, entonces, la vamos a definir como 2.4 picofarad. Entonces, No se lo escucha, profe. Por eso no escuchaba el profe. transistor bipolar. Ahora lo que vamos a hacer, si no hay ninguna duda, vamos a trabajar con un transistor FET, que es la primera vez que voy a dar con FET, que lo prepare para ahora, digamos. Bien. Ahora vamos entonces, está grabando, sí. Vamos a ver, en este caso, ¿qué nos pide el ejercicio? Determinar las frecuencias críticas superiores del amplificador basado en FET de la figura, ¿no? Sería este circuito. Bien. El análisis de la respuesta en frecuencia de un amplificador FET es muy similar a lo que ocurre con los transistores bipolares. Es decir, que aparecen a capacidades que limitan o imponen características en alta frecuencia, ¿no? Acá tenemos el transistorcito. Vamos a ver capacidades intrínsecas de CGD, CGS y CDS. Capacidad de drenador surtidor, gate drenador y gate surtidor. Entonces, vamos a implementar un análisis similar.
Ahí entró. Está. Bien. Bueno, entonces vamos a implementar este ejercicio. Tenemos la tensión de alimentación en 10 voltios, las capacidades intrínsecas, CGS y CGD en 5 y 3 picofarads. La CDS usualmente es bastante menor, pone un picofaradio. Como datos que nos están dando el ejercicio, tenemos a RD y RS en kilo-ohm, RG y RL en 10 megohm y la transconductancia en 600 microsiemens. Son datos del problema. Bueno, entonces nos están pidiendo las frecuencias críticas superiores, ya sea para el circuito de entrada y para el circuito de salida. Como se verá a continuación, vamos a ver que para el circuito de entrada va a aparecer también una capacidad de Miller, la cual va a ser sumada a la capacidad CGS. Acá vemos un circuito simplificado equivalente, ¿no? Tenemos la capacidad total, que es la suma de CGS con la capacidad de Miller, la R de entrada y la RG, la fuente de tensión, una fuente de corriente, que es la BGS por la transconductancia. A la salida vemos a RD, que es la resistencia de drenador, la carga y la capacidad de salida. Vemos ahí el circuito equivalente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer vamos a determinar la ganancia de voltaje del FET. Entonces, el voltaje de salida del FET es igual a la BDS, es la ganancia de tensión por la BGS. El voltaje de entrada lo vamos a asumir que es igual a BGS. Entonces, lo que vamos a hacer, la ganancia de tensión está dada por la relación que hay entre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que es igual a la transconductancia por el paralelo de RD con RL, por este paralelo. Entonces, para fines prácticos, la ganancia de tensión como RD es bastante menor que RL. RL habíamos dicho que son 10 megohms. Vamos a considerar que la AB van a ser aproximadamente igual a los 6000 microsiemens por 1 kilo ohm. Entonces la ganancia de tensión nos está dando 6.5. Entonces, recordando la capacidad de Miller adecuada a un transistor tipo FET va a ser igual a CGD por el paréntesis de AB más 1. El AB, recordemos que es la transconductancia de RD en paralelo con RL. Eso lo habíamos visto acá. Acá, o sea, acá tenemos que sustituir este capacitor por el otro, adecuado al FET. De ahí sale, digamos, la capacidad Miller. La capacidad total, entonces, que vamos a tener es el CGS más la capacidad de Miller, la capacidad total 1, que tenemos acá. Entonces, al hacer esta suma, nos da que la capacidad total es 27.5 picofarads. La R de Tevering 1 es aproximadamente 50 ohm, porque esta RG es 10 megohms y RI es 50 ohm. Entonces, la frecuencia de corte superior debido al circuito de entrada va a estar dada por la resistencia de
TH Thevenin 1, que es 50 ohm, por la capacidad de Miller del circuito de entrada. Y aquí nos va a estar dando 116 MHz, reemplazando los valores. No sé si tiene una duda hasta ahí. Es algo, un análisis muy similar a lo que era bipolar. Bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, gracias. Ahora tenemos que ver lo que es la frecuencia de corte debido al circuito de salida. Otra vez vamos con que la capacidad de Miller de salida, que es la CT2, la CT2 que estamos viendo aquí, va a estar dada por la CGD, entre paréntesis, la ganancia de tensión más 1 dividido a B. Vemos otra vez que si la ganancia de tensión es mucho mayor que 1, la capacidad de Miller de salida va a estar definida principalmente por CGD. ¿Okay? Bien. La resistencia de Thevenin 2, también otra vez, la resistencia de carga, que en este caso en el ejercicio, la considera 10 megones. Entonces, lo que vamos a hacer es que es aproximadamente 1 kilo ohm, porque RD lo hemos definido, o el ejercicio lo define en 1 kilo ohm. Entonces, reemplazando, podemos ver que la frecuencia de corte superior debido al circuito de salida va a estar dada en 46 MHz. Entonces, al ver estos dos resultados, vemos que el polo dominante, o la frecuencia dominante, está dada o la define el circuito de salida de la configuración que hemos estado usando. Hasta ahí sería un pequeño análisis de lo que es FET en alta frecuencia, digamos. Sería, digamos, una culminación de lo que es respuesta en frecuencia en transistores y también en baja, ¿no? Bien, recuerden que la primera parte del apunte ya se las había dado y la voy a subir de nuevo, porque yo por el tema del Google Drive no puedo tener tantos archivos ahí guardados, pero hoy también se las voy a subir y voy a guardar esta clase y la clase que di el 16, a ver, ¿qué día la di? El 17.6 se las voy a guardar ahora en el link. Todos tienen el link de Drive para bajar eso está en el autogestión, pues, pero si falta, a paso lo voy a poner de nuevo. Tiene el link. Yo no lo tengo, profe, si lo puede pasar. Sí, lo voy a pasar entonces ahora en la autogestión, lo voy a ver cuál voy a buscar y cómo era y lo voy a poner de nuevo. Ahí yo ya he estado. Y el que necesite alguna clase en particular también me avise y yo la subo. Bien, sí, lo voy a publicar de nuevo a la clase de apunte de respuesta en frecuencia, que sería este apunte, que ya lo hemos visto en una clase anterior. Bien, lo que vamos a hacer ahora, para hacer un poco más
dinámica de la clase, lo que vamos a hacer es una actividad áulica, virtual, que me acuerdo así el nombre, ¿no? Este es un ejercicio tipo parcial. El año pasado salió algo parecido en unos parciales. La idea es que acá, entre todos, le vayamos dando una forma al ejercicio este. Este ejercicio va a requerir, digamos, el uso de amplificadores de instrumentación, un posible acondicionamiento. ¿Y qué nos dice el ejercicio o la situación? Más que ejercicio, es un problema. Yo tengo una celda de carga, la cual va a ser utilizada una balanza. Y dentro de la celda de carga tengo 4 algas extensiómetras. Bueno, tengo 4 cargas extensiómétricas, las cuales, digamos, una de ellas va a sufrir una deformación al aplicar un determinado peso y de ahí, al aplicar esa deformación, el puente se va a desbalancear, ¿no? ¿Cuánto se va a desbalancear? Bueno, con los datos que tenemos aquí, nosotros tenemos que calcular la tensión de desbalance, la B0, para luego, sabiendo ese desbalance máximo, para el peso máximo voy a tener un desbalance, ¿no? Una tensión de desbalance. Bueno, con ese rango, entre ningún peso, un equilibrio y un desbalance, voy a tener un rango en los cuales yo voy a necesitar entonces una amplificación con mi amplificador de instrumentación, una determinada ganancia. ¿Cuánto es la ganancia? Bueno, ustedes la tienen que determinar. Luego de eso, si es necesario, yo puedo implementar luego un circuito de condicionamiento de señal para que este circuito tenga un rango entre 0 y 3B3 para que entre a un conversor análogo digital. ¿Y qué se pide luego? Es un diagrama en bloques del sistema. ¿Qué quiere decir? La parte del sensado, donde está la celda de carga, la parte de amplificación inicial, con el amplificador de instrumentación, y luego, si es necesario, un acondicionamiento de señal con operaciones comunes. Bueno, ese sería el ejercicio. No sé si hay alguna duda. Sí, bueno, recién lo veo. Bueno, voy a repetirlo por las dudas y lo grabo. Para. Graba. Bien, voy a repetir un poquito, ahora que está grabando de nuevo, el concepto, lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos la celda de carga de una balanza, ¿no? La cual tiene un peso máximo, en este caso, por ejemplo, de 10 kilogramos. La cual, cuando hay un peso máximo de 10 kilos, la misma tiene un desbalance en la resistencia sensor de 0.01 ohm. ¿Qué quiere decir? Yo para un determinado desbalance de mi puente voy a tener una tensión de desbalance que va a estar dada por el peso máximo, ¿no? Y cuando no tiene peso, el puente está en equilibrio. Lo que tenemos que hacer entonces es decir qué ganancia necesitamos para
el desbalance máximo, vamos a subir el desbalance máximo, y luego con eso calcular con un amplificador de instrumentación qué ganancia necesitamos para que, por ejemplo, me dé el amplificador de instrumentación una ganancia inicial y luego, si es necesario, con otra etapa de ganancia, con un amplificador ya común, inversor, no inversor, una combinación, dar un rango para que entre un conversor AD una tensión entre 0 y 3V3. Quiere decir, 0 voltios cuando no hay peso y 3V3 cuando hay 10 kilos. Eso sería lo que tienen que hacer. Y realizar un diagrama en bloques del sistema completo. Es decir, la parte de sensado, la celda de carga, es decir, luego un amplificador de instrumentación y luego una etapa de acondicionamiento si es que hace falta. ¿Mm? Bien, ¿está entendida la consigna? Ahí está escrito también. Recuerden que esto es un ejercicio tipo parcial, así que la idea es que participemos todos de la clase. Bueno, ahora yo voy a detener la grabación para no grabar silencio y yo sigo acá con ustedes. Cuando los vayan teniendo el resultado o las dudas, lo vamos compartiendo entre todos, así vemos cómo va saliendo. Si hay alguno que quiere compartir pantalla después, me avisa y lo hacemos. Lo hacen en el Paint o en algún dibujo, con algún programa para dibujar o en una hoja. El tema del coloquio, yo propuse esto, pero si algún compañero o alguno de ustedes que no pueda, me manda un correo electrónico y me dice qué horario puede y sincronizamos. Con eso yo no tengo drama, ¿eh? Sí, lo que yo hice para calcular la tensión de salida es calcular las corrientes en cada una de las ramas con el desbalance máximo y luego calculé la tensión BA y BB y luego hice la diferencia entre ellas y esa era la tensión de desbalance. Profe, consulta. La ganancia está en el orden de
260 veces, una ganancia de 260 más o menos. Profe, creo que tiene el micrófono silenciado. Perdón, que tenía silencio, sí. No, lo que le decía, por ejemplo, si yo utilizo este amplificador de instrumentación comercial, podría ser uno hecho por ustedes, o sea, no hay problema. Yo para la ganancia que uno de ustedes me dijo, 265, yo tendré, por ejemplo, bueno, lo que tendré que hacer es ajustar esta RG y entonces tendría que aproximadamente tener un trípode de 500 ohm para ajustar a 265, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una de las opciones. También podrían, acá me mando Mateo. Bien. Bien. 3000. Una consulta para saber, a ver. ¿Cuánto les dio la BO o la BD, B diferencial en voltaje? ¿Cuánto se desbalancea del puente? A mí me dio 1,41 milivoltios. Claro, un milivoltio más o menos, sí. Está por ahí, Entonces, supongamos para números redondos, yo por ejemplo, mi amplificador de instrumentación, si yo me da un desbalance de 1 milivoltio máximo, supongamos, para que me llegue a 1 voltio, tendré que tener aproximadamente una ganancia de 1000. A ver. Una ganancia de 1000. Ahí tenemos y ahí al tener el voltio, por ejemplo, supongamos que tengo el voltio, la salida del amplificador de instrumentación, yo podría poner, por ejemplo, otra etapa, capaz que no es la más conveniente, pero que se acomode a un rango entre 0 y 3V3 para el conversor análogo digital. Claro, esta es 1,04. Claro. Sí, sí, me parece que que a mí me dio más o menos 1 milivoltio. Entonces, digamos, nosotros lo cerrar esto. Y lo que tenemos que hacer entonces es ver cuál es el rango o el balance máximo del puente para el peso máximo que nosotros queremos utilizar. Usualmente las celdas de carga dan esa información. En las hojas de datos de las celdas de carga, que no baje ninguno, debería haber hecho. Y bueno, entonces que ahí nosotros conformamos nuestro rango dinámico. Un rato se acaba la reunión. Conformamos nuestro rango dinámico y
vamos a poder realizar el acondicionamiento. En algunos casos, como habrán visto en medidas, es requerido un ajuste de 0 para el puente de Winston. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ajustar mi puente de Winston cuando está en 0 con un potenciómetro. Incluso también lo podemos hacer con alguna retroalimentación con los operacionales. Y luego ver una vez que ya está ajustado el 0, ver la carga máxima que nos va a permitir la celda. Bueno. No sé si hay alguno que no lo haya terminado todavía el ejercicio. Esperamos un rato. Yo lo estaba calculando, pero se ve que lo calculé mal porque me da 12 milivoltios, la diferencia máxima. Ah, sí, bueno, fíjate si, a ver, cuando se usaste la tensión son 5 voltios, estas Sí. tres resistencias son de 12 ohm y esta es de 12.01 ohm. Esa sería. A ver. Sí, profe, ahí está. Un dedazo había metido nada más. Bueno, gracias. ¿A ustedes les parece, la pregunta sería, que solamente con un amplificador de instrumentación sería suficiente para llegar al conversor análogo digital? ¿Qué les parece eso? Porque si es suficiente con un solo amplificador de instrumentación, lo positivo que sería más barato el digamos, el diseño del equipo o del circuito, digamos. Y depende de la Sí, sería amplificación que... suficiente porque no tiene offset este sistema. Es decir, que en 0 la tensión diferencial es 0 voltios. Entonces no Claro, sí, necesitaríamos un sí, ajuste sí. de 0. Sí, pero Bien, igual claro, es de hay que ver una. cuál es la amplificación del amplificador operacional, digo, de instrumentación, porque tenemos, por lo menos a mí me dio, sería necesario amplificar la señal 3169 veces. Claro, a ver, y vamos a ver qué nos dice la hoja de datos. A ver. Digamos que si yo voy a decir unas 3000 veces, ¿no? Aunque pone resistencia muy pequeña aquí en el ajuste de ganancia, el RG, ¿no? Miren, acá nos da una tabla, digamos, estimada. Si yo quiero, por ejemplo, 2000 veces, necesito 25 ohms. Y entonces, si yo quisiera ya 3000, bueno, debe estar entre 25 y 10 ohms la resistencia de RG. Bueno, pero, por ejemplo, si uno usara creo que ya lo hemos visto,
que bueno, si uno ve cuánto cuesta esto, está buenísimo, pero es árabe. Claro, puede ser que sea, sea más difícil que sea exacto. Porque también uno dependería de un trípode. Y muchas veces, por ahí lo que haría falta, más que un trípode, es una resistencia de precisión. Imagínense, un equipo industrial, ¿no? O sea, en serie. Poner un trípode acá no, lo más probable es que habría que poner una resistencia de precisión del 1%, 0,1%. ¿Cuánto cuesta esto? $11 cuesta. Ahora ni siquiera sé cuánto está el dólar. Ahora sí que... Está bajando, profe. ¿Está bajando? Sí, está bajando. Ah, bueno. Estaba en la estratosfera, ahora está por el cielo nomás. Ah, claro, porque... Claro, con este 150 más o menos. Bueno, se multipliquen 11 por 150, sale ese chipito. Por ahí es mejor usar los NM324, lo que hay ahí en Electrónica Argentina. Y ya está. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, ya Otra preparándonos para opción, la profe, próxima. con lo que Decime. decía Fran, estaría bueno partir la cadena de amplificación. Pues podremos usar un LM324, que ahí necesitamos 3 operacionales para hacer el amplificador de instrumentación, y con el cuarto operacional que nos sobra, le damos una ganancia de 10. Entonces no tendríamos que amplificar 3000 veces directamente, sino amplificamos 300 y después 10 veces. Claro, Pero claro. usaríamos 2 resistencias extra, pero 2 resistencias extra no son nada comparados con un operacional, o sea, el costo. Claro, Capaz claro, que además, sí. el layout sea el problema en ese caso. Claro, puede ser, pero además, pero ten en cuenta que el M324 es muchísimo más barato. Y vamos a ver cuánto sale el M324. Vamos a comparar precios. Muchas veces, más allá de, este, del- de lo que uno haga los cálculos, muchas veces van a pedir eh, donde trabajen, mira, Minimizar el costo. ser costos. ¿No? Así, a mí no me interesa que sea el INA, no sé cuánto. Yo creo que valga más barato. Igual. Entonces, miren, acá vale 11 y acá vale 1. Y obviamente que si uno compra por 2.500, se baja el precio, ¿no? Pero bueno, solamente en las empresas compran así. Bueno, esa sería, digamos, una de las ventajas. O sea, muchas veces uno tiene que sopesar eso, elegir lo mejor, que es más caro, o elegir algo más barato y que cumpla la misma función. Además, el LM324 está bueno porque funciona entre 0 y un voltaje positivo. ¿Sí? Eso también es una cuestión eh, que tiene que ser considerada. Bien, ahora un ratito se nos va a acabar, ¿cuánto me queda? Bueno, ahí ya se nos corta, nos conectamos de nuevo, vamos a charlar un poco sobre el trabajo práctico. Que sí.
Bien. Bueno, como por ahí terminando, vamos a hacer como un repaso, en qué posición estamos a lo largo del año, ¿no? Unas clases anteriores había dado ya el trabajo 4, que era la simple simulación con un acondicionamiento de señal con un sensor de temperatura, el LM335. Ahí se recuerda que no es necesario que usen Proteus, como pasó con el trabajo 3, tampoco hace falta. Pueden simular, si hace falta, el LM335 con fuentes de tensión. Ahí ustedes generan el informe y ya estaría el trabajo práctico realizado. Luego, pensando ya en la próxima clase vamos a dar ya el trabajo práctico número 5, que es potencial, que también va a ser un ejercicio simulado, digamos, un amplificador clase AB o una red de prepolarización, para que ya podamos culminar los trabajos prácticos de este año. Este año no va a haber trabajo práctico final. Yo tenía la idea de que hicieran un trabajo final, una simulación de algún circuito, pero al final no lo vamos a hacer, para una cuestión de tiempo de ustedes, digamos. Luego, ya el día 30, lo que vamos a hacer, ya deberían ya estar entregando el trabajo 4, y obviamente ya el 3, y podremos hacer alguna clase de consultas para el parcial. O pueden, como siempre, hacerlo por vía mail. Yo voy contestando a la medida de lo posible. El día 7 del 10 es el segundo parcial práctico. ¿Cómo están con los tiempos con las otras materias para el día 7? ¿Están más o menos libres? Esa semana, ¿cómo va a estar? Yo les he avisado de otras fechas, de otros parciales, otras materias. Por ahora solo tenemos los 2 parciales aplicadas esta semana. Bien. Perfecto. De última, si otro profesor les dice que toma esa semana, plántenle que ya está ocupada, ¿no? A ver, ¿tengo alguien en espera? No. Bien. Ahora hay un chat. Bien, alegro que nos organizamos con los otros profes del teórico para que podamos estar todo bien. Luego, la semana del 14 es la semana de recuperatorios. Recuerden esto, digamos, que pueden recuperar los 2 parciales, y si sacaron en un parcial 4 o 5, una nota de no promoción, pueden recuperarlo también. Eso es importante, para que tengan la posibilidad de promocionar el práctico. Y yo lo recomiendo, va a ser un lastre menos cuando tengan que rendir el final. Así que aprovechen la oportunidad de esta, digamos. Luego, los coloquios, que ya los profes del teórico le habrán comentado las fechas. Y luego, acá yo pongo coloquios, trabajos prácticos. Ese vamos a ver cómo lo enganchamos. Capaz que sea un día de no materia, porque ya veo que tienen que rendir el coloquio teórico y rendir el coloquio de los TP el mismo día. Y ahí se le complicaría a la persona que toca.
¿Hay alguna duda con la proyección o están de acuerdo? Eso sería el futuro, digamos. Bien. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, yo durante este fin de semana voy a ir corrigiendo los trabajos que me van dando, que serían ya el 3 y el 4, supongo que ya van a ir entregando. Y bueno, estaremos viendo ya la semana que viene para ver ya potencia. ¿Hay alguno que ya sepa o conozca sobre amplificadores de potencia tipo B o AB? Que haya visto, o mejor dicho, en el teórico, ¿ya lo vieron el tema ese? Como para saber dónde estoy parado, ¿no? En el teórico vieron el amplificador de Sí, potencia, profe, digamos. ahora estamos por fuentes. Ah, bueno, perfecto, entonces yo ya puedo tranquilo dar la simulación para que practiquen. Bien, entonces, si no hay nada más, nos estaremos viendo la semana que viene para hacer este de potencia. Calvin, ahí te digo, a ver. Esto me lo mandaste hoy. Ahí lo tiene, profe, lo recibió ayer. Acá está. Gusti, Calvin, bien. Sí, lo tengo, ahí lo tengo. No lo he respondido todavía. Yo trato de que todos tengan bien. Yo voy respondiendo, así me guío como. Claro, esto es lo que recibí hoy, entre ayer y hoy estoy preparando un poco la clase. Y por eso no di mucha bolilla a esto. Pero ahora ya entre mañana ya me pongo con esto. Mañana y pasado ya tengo varios para contestar. Mariano, Michael, Gusti, Mariano Vera, Pedro, Osvaldo, Pablo, Lucas y Mateo, que lo abro. Bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el. A ver. Chat. Sí, decime, Silvia. Sí, el coloquio, vos decime que vos te queda cómodo que sea el viernes a las 23 horas, 23:15, o si no vemos otro horario, yo no tengo problema. Profe, no, quería preguntarle si le estaba debiendo yo algún coloquio. Me acuerdo, el coloquio era el cuestionario que había mandado por Laura Virtual, ¿no? Sí, era ese. Ahí Y habíamos hecho el coloquio del TP1 y el TP2. claro, ese. Sí, Ah, solamente. Sí, lo está tengo bien, aquí. profe. Entonces, sí, creo que lo debes haber hecho, entonces. Sí, el coloquio ese que, el cuestionario sí lo hice, por eso quería Bien, sí, preguntarle. por la UV. Sí, después los coloquios del trabajo 3, 4 y 5 lo voy a tener que armar cuando terminemos los TP. Así ya queda ya también cerrado esa parte de sí. Listo, profe. Bien, Profe, dale. esta clase que grabó el día de hoy la sube Sí, la voy a en la subir. carpeta del Drive. Sí, la voy a subir y voy a compartir el link de Google Drive por la V. No, mejor dicho, no por la V, por la autogestión. Ustedes ven los Ajá. mensajes, así yo ya entre hoy y mañana ya que comparto toda esta información. Así ya, y el apunte, que todavía no lo subí, lo voy a subir a la V. Así ya Listo, lo profe. tienen. Listo, Ah, gracias. nos vemos. Bueno, entonces si no hay nada más, nos estamos viendo ya la clase que viene, el miércoles.
Chao, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos.